El dolor y el sufrimiento son el regalo que nadie quiere recibir. Cuando Esteban tenía 22 años, hace 8 años, fue diagnosticado con un caso muy severo de leucemia. ¿Cómo explicamos la soberanía de Dios sin que suene cruel? Los cristianos estamos muy acostumbrados a que Dios dé, pero lo que Job dice es que a veces Dios quita. Yo me acuerdo que esa noche no logro ni siquiera pensar cómo una pareja de papás pueden recibir una noticia así sin tener a Jesús en sus vidas. ¿Cómo a Dios le va a gustar que mi hijo tenga leucemia y que él esté sufriendo? Olvídate yo, que cuando hay pruebas con las que estás luchando, no vienen así calladamente como un espía, entonces no vienen como todo un ejército, ¿no? Si recuerdo bien, perdimos al 75% de las personas, y que así como el maná caía cada mañana, la misericordia de Dios cae cada mañana, y la misericordia de Dios es tan grande que todas las mañanas hay una provisión nueva de misericordia. Creo que el amor de Dios es tan grande que a veces pues ve en nosotros lo que nosotros sabemos que no somos, pero Él lo ve, ¿no? Y no nada más lo ve, sino que en su manera lo produce, sí, ¿no? Lo produce y lo forja. Creo que Dios en cierta manera se esconde para que lo buscamos. Permite nuestra soledad para que busquemos su compañía. Permite nuestra debilidad para que busquemos su fortaleza. Dios no puede usar a un hombre grandemente hasta que no lo hiere profundamente. Aviso importante, esto no es una prédica ni un devocional. Este podcast nace con la intención de llevarte experiencias, anécdotas y testimonios con los cuales te puedas identificar y saber que estés en la situación en la que estés, Jesús siempre tiene los brazos abiertos para ti. ¡Amigos! Estoy muy feliz porque, aunque van a salir en desorden, estamos de vuelta. Hace mucho que no grabábamos. Hace mucho que no. Y estoy bien contento porque después de 2 meses, 3 meses de no grabar, este es un episodio muy especial porque tengo a alguien muy especial en el estudio. Él no es mi pastor oficialmente, pero como si lo fuera, me casó. Sí, yo estuve ahí. Me casó, tú estuviste ahí. Aunque la gente cree. ¿Y dónde está Rodrigo? Ya no son amigos. Y está el pastor Oscar Suárez con nosotros. Aplausos, oigan. Y ¿cómo estás, Oscar? Bien, bien, contento de estar aquí, gracias. Gracias por la invitación y pues gustazo estar aquí. Y bueno, la razón por la que lo invitamos es que creo que últimamente, Oscar, esto no te lo dije en ningún momento, él ha estado más cerca de mí, pues como pues nos casaste, te involucraste más en mi iglesia, aunque él tiene la suya, pero él ha pastoreado a mi familia, a mis suegros, a mi esposa durante toda la vida. Para ellos eres su pastor. Y en la última temporada, pues ha sido muy especial para mí. Gracias, David. Cerca. Tú también, muchas gracias. Gracias, qué amable eres. Y tiene una historia muy chida. Él dice que no tiene nada que decir. Yo creo que siempre tiene mucho que decir. Y tiene una historia muy chida. No sé si él la considere chida. Bueno, algunas partes no son tan chidas. Hay unas páginas medio oscuras. Pero a mí me sorprende mucho cómo Dios te ha sostenido en cada temporada difícil de tu vida, y siento que puede traernos mucha esperanza a todos los que te escuchen, pero sobre todo a todos los que nos dedicamos al ministerio. Uh-huh. Son de esas cosas que tú, cuando la gente como que pasa algo difícil, dices, ay, es que no es tan difícil, o de todas formas Dios sigue siendo fiel, de todas formas vas a salir de ahí, y creo que tu historia puede ayudar a mucha gente a salir de ahí. Pero pues para empezar la plática, cuéntanos cómo empiezas a pastorear, cómo Dios te llama, cómo empieza esta historia contigo. Sí, gracias David, gracias Rodrigo. Pues digo, la verdad es un privilegio estar aquí, me encanta. Yo no hago esto normalmente, pero se trata de platicar entre amigos con todo gusto. ¿Cómo Dios me llama? Yo conocí a Jesús entre mis 15 y 16 años. Digo 15, 16 porque fue una etapa en la que Dios me fue tocando. Yo no recuerdo en mi mente una fecha decisiva el día que acepté a Cristo, sino que fue un peregrinaje donde Jesús me tocó, donde me llamó, donde cuando menos me di cuenta yo ya estaba en sus brazos y no tenía para dónde hacerme, ¿verdad? Y su gracia fue
muy, muy, muy grande conmigo. Y un poco después de eso, como a mis 17 años, yo empecé a sentir que Dios me estaba llamando. Empecé a sentir que Dios quería que yo le sirviera. No entendía mucho, no entendía de qué se trataba, pero tenía una convicción en mi corazón. De hecho, en mi último año de prepa, yo ya de 18 años, yo decía, pues, yo acabo la prepa y me voy a ir a servir al Señor a ver cómo, ¿no? Había tenido contacto con unos amigos de YWAM, de Jucum, Juventud con una Misión, y la verdad es un grupo que ha hecho muchas cosas, y ha impactado muchas vidas. Y no sé, a través también de ese contacto yo como que decía, tal vez es lo que debo de hacer. Que no fue lo que hice finalmente, ¿no? Pero me acuerdo que a mí mi pastor me dijo, espérate poquito, entra a la universidad y ya que pase la universidad vemos hacia dónde, ¿no? Lo cual hice. Estudié administración de empresas aquí en Guadalajara, terminé la carrera, pero sí, como en mi primer año de la universidad, había un misionero aquí en Guadalajara, estoy hablando de 1983, 84, había un misionero en Guadalajara Ni nacido. No. que su ministerio era proyectar películas. Entonces, él tenía, estamos hablando, digo, obviamente no existe todo lo que existe ahorita. Sí. Él tenía un proyector y rollos de películas, entonces iba a tu iglesia, o iba a mi iglesia, o iba a tu iglesia, y decía, pues junta a la gente y yo les pongo la película, o iba a colonias de bajos recursos, ponía una pantalla en la calle y apoyaba a las iglesias a evangelizar de esa manera. Órale. Y un día vino a nuestra iglesia y proyectó una película de uno de los que es hasta la fecha uno de mis héroes de la fe, Hudson Taylor, misionero a China. Él se fue a China a los 22 años en 1885, 75, 80 por ahí. Y cuando yo vi esa película, de lo que Hudson Taylor hizo, dejó su país, dejó Inglaterra, se fue, empezó a servir a Dios en China. Yo cuando vi esa película supe que Dios ya... O sea, era la película biográfica de Hudson. La película biográfica de Hudson Taylor. Y es una película muy vieja. Muchos años después, nada que ver con bueno, sí tiene que ver con mi llamado. Muchos años después, conocí a un viejito en una plática donde yo estaba y lo presentaron. Dijeron, va a venir Ken Anderson. Y dije, ¿quién es Ken Anderson? Y dijeron, es el que produjo la película de Hudson Taylor. No. Dije, wow. Entonces al final que él dio una plática, no me acuerdo ni de qué habló, porque yo estaba así como impactado. Sí. Me acerqué con él y le dije, oiga, solo quiero decirle que la película que usted produjo fue lo que Dios usó para confirmar que él me estaba llamando al pastorado. Amén. Y el viejito se sorprendió todo. Me acuerdo que sacó de su portafolio, antes los reporteros usaban unas grabadorcitas. Sí. Y sacó una y me dijo, ¿me lo podrías grabar, por favor? Así. Fue una experiencia. Es como ahora pedirte un saludo para Instagram. ¿Grabamos un reel, un TikTok? Ándale, algo así. Pero es que es bien interesante porque al principio y la primicia era y comentabas que, bueno, tal vez tu vida no ha sido tan interesante y a veces nosotros lo percibimos de esa manera, ¿no? Creemos que el testimonio es algo impactante. Pero a mí la verdad es que me llena mucho escuchar cuando presenciamos milagros verdaderos, ¿no? Y en tantos años en el ministerio, supongo que lo que le pasó a él de escucharte de por esa película, Claro. Mi llamado, Claro. ¿cuántas historias no has visto tú de gente que ves crecer como a David incluso? Claro. Y decir, no más, estoy ante la presencia de verdaderos milagros, que las circunstancias y todo, y hoy están acá sirviéndole al Señor. loco. Pues sí. Es- Sí. Bueno, Mariana, la esposa de David, tenía creo que 3 años cuando yo la conocí, ¿no? Y ahora pues es una mujer fiel, esposa de un pastor, con un impacto a través de su... Valiente de increíble. haber agarrado Valiente. el paquete. Sí. Entonces, claro que ese no fue el día, cuando vi la película no fue el día, terminé en la universidad creyendo que al terminar yo iba a agarrar mi título, tirarlo a la basura e irme a servir al Señor, y no fue así. Pasaron todavía un par de años hasta que la semana que cumplí 26 años empecé a pastorear la iglesia Palabra de Vida ahí en La Calma, cuando estaban en La Calma. A los Estábamos 26. 3 días antes de cumplir 26 años. No manches. Hasta la fecha yo me pregunto por qué la gente iba a esa iglesia, ¿verdad?
creo que tenían más gracia ellos conmigo que yo con ellos porque seguían yendo. Wow. Pero eso es interesante y te quiero hacer una pregunta porque no sé si tú alguna vez lo has pensado. Si te vienen a la mente, que veo que tienes muy buena memoria, ¿qué 3 errores tú crees que tenía ese Oscar de 26? Porque hoy dices, la gente me veía con gracia y así. Porque mucha gente ese es el miedo, ¿no? De cómo me Con ven, alguien joven, me ven ¿no? joven, me ven... pero, o sea, como que... Sí, claro. ¿Qué le dirías a ese que estas 3 cosas que yo veía en ti te ayudaron a forjar o no sé? O sea, Bueno, para empezar, me pasaba muchísimo que gente llegaba a la iglesia y me decían, ¿y quién es el pastor? Y yo les decía, Óscar Suárez. ¿Y dónde está? Pues soy yo, les decía. sí. Pues me gustaba referirme a Óscar Suárez porque Sí, sí. en lugar de decir yo soy el pastor. Pero qué errores. Creo que, híjole, pues muchas, no sé, la verdad, errores en el pastorado cuando estás joven. No digo que sea el caso de todos. En el mío, un error que me acuerdo, yo era alguien bastante legalista. Ok, Bastante legalista y creo que hería a mucha gente con mi legalismo. ok. Poniendo un estándar de santidad muy alto que ni Dios pedía ni yo tenía. Ok. Entonces, Wow. creo que eso fue un error mío. Creo que Dios en su gracia me ayudó a perseverar, me fue puliendo. Estamos hablando hace 35 años, yo tengo 35, casi 36 años de ministerio. de estar pastoreando en el ministerio de tiempo completo, ¿no? Entonces, creo que ese fue, así un error que yo recuerdo fue eso. O sea, muchos de mis errores tenían que ver con esa raíz o con esa actitud de parte mía, ¿no? Y creo que un error que cometí también, y creo que los líderes cometemos, y es algo con lo que estoy hasta el día de hoy luchando, creo que puedes llenarte de actividad externa y no cuidar tu vida interior. Yo creo que hay una razón por la cual Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y creo que en ese orden, creo que Pablo pone el cuidarte a ti mismo, tu persona, tu vida, tu relación con Jesús, lo que algunos llaman tu jardín interior, inclusive antes de la doctrina. ¿Sí me explico cómo? Sí. Entonces creo que es un error que pude yo haber, que cometí y que todavía, repito, sigo luchando contra eso. O sea, el ministerio cristiano puede estar lleno de actividad externa y no cuidarnos interiormente. Entonces, creo que esa es una trampa, una tentación, como quieras llamarle, que tenía y que sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, totalmente. No manches. Sí, entonces cara, ya, 2 años después de terminar la universidad, empecé a pastorear y pues es lo que ¿Cómo empezó todo? he hecho y en ese tiempo fue cuando llegaron tus suegros, Rafa y Betty, con Mariana y Liliana. Muy Cuando tú chiquitos. los conociste, ¿qué edad tenías tú? Yo debo de haber tenido quizá 28, quizá claro. 30 años. Sí, claro. Porque Sí, Mariana tiene 37 y si lo vipean. Ay, sí. 37 y si tenía 3 años, pues sí. si ella tenía 3 o 5, no más de 5 años. Creo que recién conocidos fuimos a su fiesta de 5 años, si me No acuerdo manches. bien. Guau. Y entonces, pues sí, más o menos yo tenía unos entre 28, quizá 30, se me hacen muchos. Wow. A mí me impresiona, ahorita hablando un poquito de lo que dice Rodrigo, y creo que, no sé si es un don dado por Dios o simplemente, gloria a Dios por eso, tu memoria. Te lo dicen seguido, yo lo he escuchado más de Pues una más vez. o menos. Se acuerda de fechas de cumpleaños, de nombres, de una forma impresionante y siento que como pastor, híjole, te ayuda un montón tener una buena memoria porque la gente se siente, ayuda. Sí, se siente Te ayuda y te amada, juega se en siente contra. querida. No como pastor, o sea, yo no puedo hablar de eso todavía, pero tengo buena memoria también. Y a veces te juegan contra, bueno, a mí no sé qué opines tú, porque te acuerdas del error que cometiste con esa persona, que a veces esa persona ya ni te acuerda, y Claro, entonces eso te claro. mete una presión de, chale, ok. se acordará Propia, cuando. pues. Sí, Ajá. sí, y la gente luego ni se acuerda. Sí, y a veces claro. los que tenemos buena memoria, hasta te agachas un poco de decir, chale, ¿cómo se me mira, olvidó No, esto?". Rodrigo, o también otra. Cuando por algo no te acuerdas de algo, dicen, ay, qué gacho, no te acordaste. Sí. Ya te Entonces, juzgan. Entonces, pues sí. Oye, hay una historia que pues, forma parte
de la gente que hemos crecido en IPB, en Palabra de Vida, etcétera, que es cuando tú sales de Palabra de Vida y fundas Fuente. ¿Cómo fue eso? O sea, Te veo llegar. te veo llegar a llegar. No, voy a hacer otra. No, de hecho, David de niño iba a Fuente. Sí, Yo me acuerdo de ti, sus papás. perfectamente. Claro que te acuerdo. Sí, me acuerdo ahí perfectamente. Sí, yo fui a Fuente. Cuando el Fuente estaba temporada. empezando por esta calle de Beethoven. Simón. ¿Cómo fue eso? Bueno, fíjate que en ese ínter, algo que no mencioné, bueno, Vivi y yo empezamos a andar de novios. Claro. Nos casamos en el 88 y aunque yo todavía no era pastor, teníamos una convicción clara de que Dios nos había llamado. Desde que éramos novios sabíamos que Dios de una manera u otra nos había llamado. Sí. Y aún desde que empezamos en 1990 a pastorear ahí en Palabra de Vida, aún en ese tiempo, es el tipo de cosas que yo no sé explicar, Ajá. pero teníamos una cierta conciencia en el espíritu de que Dios nos había llamado a plantar una iglesia. Claro. Y aparte, en Palabra de Vida, desde aquellos años, siempre tuvimos la convicción de que queríamos plantar iglesias Ok. fuera, ¿no? Irnos hacia afuera. Entonces nosotros teníamos esa convicción y algo que fue creciendo en nosotros. En aquel tiempo hablar de plantar, hoy está de moda hablar de plantar iglesias. Claro. Y es como cool, ¿no? Y es padre. Y sales en las revistas. No sé. Pero en aquel tiempo era algo completamente raro o ajeno, al menos en nuestra cultura eclesiástica en México. No es mucho más complicado. Pues sí, mucho más complicado. Un día nosotros estábamos en una reunión donde alguien predicó muy padre acerca de plantar iglesias y dijo, aquellos que sientan que crean que Dios los llamó a plantar una iglesia, y Vivi y yo fuimos los primeros que pasamos el frente. No manches, wow. Y junto con nosotros, 3 o 4 parejas que sentían lo mismo de la iglesia, que fueron con quienes empezamos Wow. Fuente de Vida. Entonces, fue a raíz de un llamado de Dios, como muchas transiciones en la vida y como muchas separaciones en la vida, llevó su parte dolorosa, llevó su parte emocionalmente dolorosa, llevó su parte relacionalmente dolorosa. Claro. Y fue algo, una mezcla, ¿no? De ir y cumplir un llamado de Dios, pero a la vez, pues como que pagar un precio en las emociones, en las relaciones, en los planes, etcétera, ¿no? Sí, como que tal vez en la organización nadie espera eso o piensa que vas a servir ahí toda la vida y Yo creo que fue parte, sí. ¿Cuánto Podría tiempo haber sido. llevaba Palabra de Vida cuando tomas esta decisión? Mira, Palabra de Vida nació en 1982. De hecho, acabamos de celebrar 45 años. Y esto, yo empecé a pastorear Palabra de Vida en 1990 y esta reunión donde esta predicación que te mencioné fue en el 97 y Fuente de Vida empezó en enero del 99. Ok. Entonces, esos años más. Te llevaste 9, casi 10 años Sí. de estar en Ajá, Palabra de Vida. Sí. Entonces está esta parte dolorosa. Bueno, habíamos estado en Palabra de Vida desde 1984. Ok. Había un misionero, Glenn Swarthout, que acaba de fallecer, un mentor, gran hombre de Dios y una gran influencia para nosotros. Él había empezado y nosotros llegamos y nos unimos a él. Sí, digo, lo pregunto, perdón, paréntesis, Dale, porque a veces es lo que cuesta trabajo, ¿no? O sea, dijeras, bueno, acabamos de empezar Palabra de Vida, es una iglesia pequeña, pues luego no sientes tanto el miedo o el riesgo de vamos a abrir otra porque es prácticamente lo mismo. Pero ya estabas dentro de una estructura ya bien hecha, por decirlo algo, de que llevaba su tiempo y de repente salirte a explorar lo nuevo es cuando puede traer ese miedo o ese... Digo que cuando sientes el llamado, y yo creo que ahí, no sé si estemos de acuerdo, pero yo creo que cuando sientes el llamado... No lo dudas, ¿no? O sea, claro que va a tener sus aristas. O lo dudas y pues valientemente obedeces. Pues ¿no? tienes que aventarte a lo que Dios está diciendo que hagas, ¿no? Exacto. O lo que tienes la convicción que Dios está diciendo que hagas. Sí. Hace unos días alguien estaba hablando de plantar otra iglesia de IPB y bla, bla. Y decían, no, ¿y a quién mandamos? ¿No? Y algunos de chiste, no fue... Me voltearon a ver a mí, yo les dije, no hay manera, o sea, no va a pasar. No digas que no, porque luego Dios tiene Obviamente. maneras de hacer que sí, entonces mejor. Obviamente, y por eso a eso voy.
justo preparándome por si Dios lo dice, Sí. ¿qué es lo más difícil estar en una estructura de una iglesia que tú ya conoces la estructura de IPB después de 40 años y es una estructura fuerte, grande, robusta, y salir como a plantar y empezar de la nada? A mí, como lo decía Rodrigo, a mí me da miedo, ¿sabes? O sea, a mí me da así como de, no va a pasar. Pues sí, ¿Qué- o sea, como dije hace ratito, Está la parte dolorosa. cuando nosotros ¿Cuál lo, es la parte sí, difícil? cuando nosotros lo hicimos, no estaba de moda, güey, permítanme decirlo así, no Sí, estaba sí, de sí, moda sí. plantar iglesias. Entonces, los factores son diferentes. Sin embargo, creo que hay factores muy similares. Creo que como dices, ¿cuáles son las cosas, no, de salir de una estructura? Todo depende de qué quieras plantar, ¿sí? Si quieres plantar una réplica de donde estás, es imposible. No puedes irte al centro de Guadalajara a plantar y a los 6 meses ser otro palabrota de vida. No, No se puede. Sí, sí, sí. Yo creo, este es mi entendimiento, ¿verdad? Tan limitado como pueda ser, que aquel que se sienta llamado a plantar una iglesia, o los que se sientan llamados a plantar una iglesia, yo creo que en nuestros días y en nuestra era, es bueno salir pensando en plantar algo orgánico, algo más de discipulado personal, algo de trabajar con un grupo de personas, solidificar a un grupo, solidificar a un equipo. ¿Por qué? Porque si sales queriendo hacer una réplica, vas a batallar mucho, porque O como pensando en grande, ¿no? pensando en grande, y está bien, yo no tengo nada contra pensar en grande. Simplemente el que inventó la iglesia empezó con 12 discípulos. Ah, wow. Sí, Sí, y se depositó en ellos. Y claro, otro grupo alrededor de ellos también, pero creo que esa cuestión orgánica, cuestión de relaciones cercanas y de formar algo que sea lo que con el tiempo Dios pueda reproducir. ¿Sí? Y creo que quien salga a plantar una iglesia tiene que salir convencido de decir, voy a enfocarme en lo que Dios está haciendo aquí con nosotros, no lo que está haciendo en otro lado. Porque Dios hace diferentes cosas. Su gracia es multiforme. Entonces no puede ser aquí lo mismo que acá. Y a veces creo que algunos de los topes que nos damos es por querer reproducir algo. Y sea de tu propia iglesia o imitar a alguna iglesia popular. Que Exactamente, es lo más común, ¿no? exactamente. Y Que claro, creo y si hay modelos de los que hasta Sí. la fecha uno tiene que seguir aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que tiene uno que salir con esa convicción y las estadísticas yo no las conozco todas. Hay una estadística que dice que la iglesia promedio en todo el mundo es de entre 70 y 80 personas, más o menos. Hay quien dice que en los Estados Unidos es creo que 70 y 86 personas. Ahora, yo sé que podemos decir mucho al respecto, pero a mí me cuesta, a mí en mi mente y en mi conocimiento de Dios y de la iglesia, tan limitado como pueda ser, repito, me cuesta trabajo creer que Dios esté en contra de eso. Si estuviera tan en contra, no sería el promedio en todo el mundo ni en tantos países, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que, o sea, si alguien quiere plantar, yo diría, tienes que tener en tu corazón que a lo mejor Dios te va a dar 50 personas con las que vas a enterrar el resto de tus días para trabajar con ellos, para amarlos, para saber sus nombres, para vivir con ellos, para vivir en comunidad con ellos, para nutrirlos, para ayudarlos a crecer, y entonces que de ahí Dios despegue otras cosas. Así pienso, ¿verdad? Hace poquito, fíjate, me apareció un TikTok de un psicólogo ahí que hablaba de psicología deportiva. Y él decía que en psicología deportiva hay jugadores que se llaman jugadores franquicia. Es decir, hay ciertos jugadores que destacan en un equipo porque son muy ad hoc a la mentalidad y la idea del equipo como tal. O sea, él daba un ejemplo de un Cristiano Ronaldo que triunfa en el Real Madrid porque el valor del Real Madrid es egocentrismo, es yo lo puedo, la gloria, el mejor Colérico, equipo del decía, mundo, ¿no? Más colérico. Y él daba el ejemplo del Barcelona, que es más gente que ama como el escudo y yo y pertenezco Y la y sangre historia. y barro y todo este rollo, ¿no? Y ahorita que decías eso, se me hace como que ese ejemplo muy a la manera de obrar de Dios, porque
creo que a veces en nuestro afán de imitar no nos damos cuenta que Dios busca estos jugadores franquicia, ¿no? De, a ver, yo pongo una visión en ti y explota lo que yo he puesto en ti. No quieras parecerte al de adelante, porque tal vez en tu iglesia va a estar padrísima la alabanza o tal vez nos vamos a centrar más en otro tipo de aspectos, más que en la alabanza. En la tuya no va a haber luces, va a ser verso a verso. Sí. Pero no, acá le vamos a meter, o sea, creo que de ahí también parte mucho el llamado, en donde tú sepas que Dios no, si bien nos va santificando todo el tiempo, no va a cambiar tu manera de ser, ni tienes que adoptarte a la de enfrente, siempre y cuando, que yo también creo que está la vertiente B, el lado B del cassette, en donde si tú perteneces ya a una estructura en donde Dios ha puesto que tu visión sea la del mismo pastor y llamado al crecimiento, que creo que ahí has hablado Sería mucho el de caso ello. en David dice mucho, yo quiero ser un excelente número 2 en palabra Sí, de sí, vida, sí. ¿no? Yo creo que Dios ha puesto eso en tu corazón, o sea que tal vez tu intención no es salir y comerte, sino explotar la visión que alguien ya tuvo en su momento. Y creo que las dos son sanas Pues de ahí la importancia, como decíamos, de medirte, no con lo que está sucediendo contigo o en otro lado, medirte con lo que Dios está haciendo en tu propia vida y en tu propio contexto. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Y estoy feliz con lo que Dios está haciendo. No, y alguna vez lo escuché, ¿no? Lo que dice la Biblia, a unos les dio tantos talentos, a otro, a mí no me dio muchos talentos, me dio poquitos, yo necesito a alguien más arriba de mí. Pues es la neta, ¿sabes? O sea, y yo sé que Dios no me llamó a ser la cabeza de una organización, una iglesia, lo que sea, sino ayudar a alguien que sea la cabeza. Pero está ¿sabes? padre, David, porque no muchas personas, hay muy pocas personas que piensan como tú. Sí. Escuché una vez que en una entrevista entrevistaron al director de una orquesta y le preguntaron cuál era el instrumento más difícil de tocar en toda la orquesta. Y la respuesta inmediata fue el segundo violín. Dijo, ¿por qué el segundo violín? Dijo, porque todo el mundo quiere ser primer violín. Ah, wow. Entonces, Sí, o sea, el sí, segundo sí. violín es único, es muy único y es un llamado de Dios. Hay algo, digo, avanzando un poquito, hay algo que a mí me llama la atención. Siento que hay gente que piensa mucho en abrir una iglesia, ¿sabes? Y hay varias razones por las que no lo hacen. Entre esas yo creo que Rodrigo. Lo he pensado más de una vez. Una, porque pues, no tienen respaldo de alguien o nadie lo ungió, etcétera. Otra, por miedo de que no sé si tengo lo que necesito, etcétera. Cuando tú abriste Fuente, ¿cuáles eran tus miedos y cómo los superaste? Muy buena pregunta. Fíjate, no sé si todavía se acostumbra, pero en aquel tiempo me acuerdo mucho que cuando abrían un restaurante nuevo en la ciudad, como para llamar la atención, los meseros se paraban afuera en la calle con franelas. con franelas como para llamarte la atención, decirte aquí hay un lugar nuevo. Y decía, Señor, por favor, no hagas que yo me tenga que parar en la banqueta con una franela. Claro que tienes temores, muchísimos temores. A mí algo que me bendijo, a nosotros, a mí y a Vivi, algo que nos bendijo mucho fue hacerlo en equipo. Hacerlo con un equipo que creía en la visión que teníamos y era una visión de todos. Aún el nombre ellos lo pusieron más que yo, no fue una situación así medio sobrenatural que Dios a ellos les dio el nombre una vez no estando nosotros en esa reunión. Entonces esa es una gran ventaja, hacerlo en equipo. Sabes que eres el hombre o la pareja llamada por Dios, pero sabes que hay un equipo a tu alrededor. Entonces yo diría, si alguien se va a lanzar, asegúrese de tener un equipo y que sea un equipo de amigos y no gente que se vayan contigo para que los estés pastoreando. Porque cuando empiezas una iglesia, imagínate tener que empezar la iglesia y tener que estar batallando con los problemas de las personas. Sí tienes que involucrarte con ellos, pero tienen que ser personas que tienen cierta madurez y que no están al expectativa. Como de bajo rendimiento, ¿no? Sí, que estén sacándote energía cuando la energía se necesita para otras cosas, ¿no? ¿Qué temor tenía? Tenía temor del fracaso, de que no fuera a funcionar, pero aún en eso tenía paz en Dios, de que al tomar el paso, si funcionaba o no funcionaba, lo importante era hacer lo que Dios nos estaba diciendo, ¿no? Y de ahí, pues, que tenemos que entender el éxito, ¿no? El éxito yo creo que es hacer lo que sé que Dios me pidió que hiciera. Entonces, dar un paso y luego dar el siguiente y luego dar el siguiente. Y así. Otro temor era
que de alguna manera fuera a faltar la provisión de Dios. Cuando empiezas una iglesia, necesitas un montón de cosas. Necesitas sillas, mesas, sonido, gente, un local, pagar una renta, instrumentos, todo. Entonces, pero la verdad con nosotros Dios fue maravilloso y nos proveyó de todas esas cosas que mencioné y más. Siempre nos ha provisto hasta la fecha de una manera muy milagrosa. Wow. Sí. Pues es que siempre... ¿Por qué no la abres ya tú? Eso no te creo. No, fíjate que es algo que he estado platicando mucho con Fer. Yo creo que este año sí viene un crecimiento espiritual en nosotros. O sea, creo que este año va a ser un parteaguas hacia nuestro llamado. Hoy en día no tengo miedo. Creo que hoy en día, más que nada, y si te sirve a ti allá afuera, que tal vez pienses igual que yo, es mucha responsabilidad. O sea, el ser responsable. Creo que hoy estoy pasando como que procesos en mi cabeza en donde busco ser, o sea, no podré decir busco, pero quiero más anhelar más la santidad, o sea, como que la gente vea un reflejo neta de Jesús en mí, Claro. y no que sea superficial. En ese aspecto, yo platicándote hace rato de mi iglesia, yo crecí con mi iglesia, o sea, un misionero pone a mi pastor empieza a ser medio discipulado, pero también ahí como que a trancas. Y entonces mi iglesia, pero una iglesia chiquita, o sea, yo cuando llegué a Comunidad de Fe, nos llamábamos Compañerismo de Cancún en aquel entonces, y era una iglesia pequeña, ¿no? Pero es que era en inglés, Cancún Fellowship. Entonces, porque la iglesia era Soy horrible. para gringos, entonces la español era Compañerismo de Cancún. Empezaron unos cines. Entonces fuimos creciendo, y yo fui creciendo con la iglesia, pero no había muchos líderes, no había quien te discipulara. Entonces fui creciendo a fregadazos a lo que yo pensaba que era el cristianismo, Claro. a líderes creciendo espiritualmente también, ¿no? Que estaban por edad arriba de nosotros. Entonces pues metí la pata, muchos líderes míos me tocó verlos meter la pata y por ende yo caer, no en lo mismo que ellos, sino decir, chale, a la figura que tal vez yo tenía ahí, cayó. Entonces para mí eran golpes duros que en su momento yo no los entendía y me justificaban mis errores a través de eso, pero hoy lo veo y le doy tantas gracias a Dios, decir, hoy le doy tanta responsabilidad al pastorado porque sé lo que es trabajar con vidas. O sea, yo fui esa vida Claro. que fue tal vez en su momento incluso no bien liderada, ¿no? Y hoy lo hablo con mis pastores y les digo, creo que entiendo la responsabilidad perfecta de que si bien no voy a ser perfecto, sí le quiero meter mucha responsabilidad. Hoy creo que me falta pulir algunas áreas en mi vida en donde creo que son esenciales para el tema del pastorado. Una, por ejemplo, todavía me cuesta mucho trabajo no decirle que no a la gente, ¿no? Entonces y a veces ese no decirle que no, me invita un amigo hace poco a ver el Super Bowl y yo no tomo. Me dice, ¿quieres una chelita? Y yo para acompañarlo le digo, me tomo una contigo. Me tomé una cerveza, No me hace nada, no pasa nada, pero yo creo que el reflejo ante Pero esa no gente... tomas. No, pero o sea, me puedo tomar una cerveza. O sea, hay veces que se me antoja una michelada en mi casa y le digo a mi esposa, ahí vamos a comprar una michelada al Oxxo, pero no, o sea, una de latita o así. Yeah. Pero no tomo, o sea, no me gusta. Pero ese tipo de situaciones, aunque no me satanizo ni nada, creo que podría yo ser luz en un lugar en donde me invitó y no era una reunión cristiana ni nada, pero pues tal vez ven el podcast y así, tal vez se podrían espantar de, se está tomando una chela, que sé que no tiene nada de malo. Y mi amigo, por como me conoce, ha ido incluso estuvo con nosotros en un grupo de matrimonios que vimos en la casa, y el vato no es cristiano, y por ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque imagínate, él era amigo del papá de las niñas de mi esposa. Entonces es como de verlo, él ver lo que Dios está haciendo en la vida de mi esposa, lo hizo juntarse con nosotros nuevamente. Sí, es como de que es como... sí, Dios es real, sí es la morra. Pero a veces me yo. cuestan trabajo esas cosas y es cuando digo, Señor, pues que sea hipócrita ni pase nada, pero sí me gustaría ser más íntegro, o sea, o mucho más coherente, por decirlo de alguna manera. Creo que en mi experiencia, no sé la tuya, nunca llegas a sentirte lo suficientemente íntegro o santo para poder ser pastor. Pues no, o sea, siempre, como dice alguien, a donde vayas, ahí estás tú, ¿no? Entonces, Sí. pues sí, no, siempre, la verdad es que es un asunto de dependencia de Dios. Ya, absoluta. total. Y Sí. por eso Pablo dice, pues nuestra competencia no viene de nosotros, sino de Dios. Sí. Y tanto en dones como en rectitud y eso, siempre uno podría encontrar fallas en uno mismo, ¿no? Sí. Y obviamente otros las pueden encontrar, pero es un asunto de
por eso, yo creo que por eso Pablo le dice a Timoteo, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, no dice Porque soy fiel. porque soy fiel o porque vio lo fiel que soy. No, se me tuvo por fiel. O sea, creo que el amor de Dios es tan grande que a veces pues ve en nosotros lo que nosotros sabemos que no somos, pero Él lo ve, ¿no? Él lo ve y no nada más lo ve, sino que Lo va en su por- manera lo produce, Sí. ¿no? Lo produce y lo forja. Oye, y pues digo, me voy a saltar, creo que Tú dale. la media historia de tu iglesia, pero después tu historia se complica con uno de tus hijos. Sí, Vivi y yo tenemos 2 hijos, Gillo, Isaí, 32 años, casado y vive en Boston. Está haciendo una maestría ya en una escuela que se llama MIT. Y Esteban tiene 30 y es antropólogo social. Cuando Esteban tenía 22 años, hace 8 años, prácticamente 8 años, fue diagnosticado con un caso muy severo de leucemia A los 22. a los 22. Mm. Leucemia linfoblástica aguda, Filadelfia positivo. Entonces el puro nombre es Sí, sí. complicado. Como de Dios mío. Entonces, eso pues vino como un golpe muy fuerte a nuestra familia, a nuestra iglesia y a mucha gente que nos ama, gracias a Dios. Y cambió muchas cosas en nuestra vida. Gillo, nuestro hijo mayor, acababa de llegar, él había estado viviendo fuera del país 3 años, él acababa de llegar y Esteban estaba estudiando en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y un día nos llamó y sabíamos que andaba sintiéndose mal. Nos llamó un día y dice el doctor que o me interna mañana o me vaya a mi casa con mi familia para un tratamiento. Dijimos que ¿de qué se pasó? trata, no? Pues voló a la siguiente mañana y a las 11 del día sabíamos que tenía leucemia. Y eso nos pegó muy fuerte. Digo, ahorita pasaremos al testimonio de fe en esa situación, pero para la gente que tal vez nos está escuchando, ¿qué síntomas tenía? O sea, ¿cómo él empieza a sentirse mal? O por igual si lo pueden relacionar o a alguien le sirve de algo. Pues los síntomas que él tuvo, Tengo luz. los síntomas que él tuvo y que yo me acuerdo, como un mes y medio antes, él había tenido unas temperaturas, unas calenturas medio raras. Ok. Como que iban y venían y como que me siento bien y no me siento bien. Y la semana antes del diagnóstico, que había sido Semana Santa, él vino de vacaciones y repito, mi otro hijo acababa de llegar de vivir fuera, entonces fuimos, Vivi y yo, con ellos dos a jugar básquetbol. Y ahí en el básquetbol de repente se le nubló completamente la vista y dejó de ver, dejó de oír y se desplomó prácticamente. Ok. Oh, man. Y pues sí nos preocupamos, pero yo le dije a Vivi, pues que nos venimos sin desayunar. Sí, un bajón de azúcar. Exacto, yo corrí a la tienda, compré unos jugos y dije ya con esto, Una coca. algo así, un jugo de naranja o algo así. Ya nos fuimos a desayunar a la casa, esa noche él volaba de regreso a México y en el aeropuerto Vivi le dijo, me quedé preocupado, por favor hazte unos estudios. Y ya a la semana se hizo los estudios, que fue cuando nos llamó lo que acabo de mencionar. Y tenía mucha debilidad y cosas así, ¿no? Esos fueron los síntomas que nosotros de los Nos que alarmaron. estuvimos al tanto, los que nos alarmaron. Yo todavía como papá, yo le decía a Vivi, no tiene nada, hombre. Una Pues, cosilla. fue Dani, mi sobrino, ese día a comer a la casa para despedirse de él. Y cuando se despidió de él, le agarró el brazo y dijo, oye, ¿estás yendo al gym o qué onda? Porque se veía bien, ¿no? Sí. Y yo hasta le dije a Vivi, ya ves, pues hasta se Se ve bien. ve bien, hombre, no tiene nada. Dijo Dani que Como- se veía bien. Como papá, ¿no? Claro. Sí, Pero pues las mamás tienen otro ojo que a veces los papás no tenemos. Sí. claro, total. Entonces, esos fueron sus síntomas, que yo me acuerde. Y ya cuando vino aquí a Guadalajara, ese día que llegó, le hicieron, fuimos directo al hospital, le hicieron estudios. Y ahí el doctor vio en el laboratorio, el hematólogo, pues que
su sangre estaba llena de lo que llaman blastos, Ok. ¿no? Como manchas blancas en la sangre, algo así. Y así fue como empezó esa parte de la trayectoria. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te enteras? O sea, digo, ¿qué le dijiste a Dios o qué? Bueno, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Eh, Una, yo no sabía mucho qué era la leucemia. Yo sabía que la leucemia era cáncer en la sangre, Ajá. lo que yo Ya. sabía. Yo recuerdo que de niño, viendo una película, dijeron algo de leucemia y yo pregunté, ¿qué es leucemia? Y me dijeron, es cáncer en la sangre. Entonces, es lo que yo sabía y sabía que la gente se moría de leucemia. En los últimos, quizá 2, 3 años, previos al diagnóstico de Esteban, nosotros habíamos tenido 4 o 5 casos cercanos de personas que habían muerto de leucemia. El que más duró, después del diagnóstico, duró 5 meses, el que menos duró 28 días. Entonces, ¿qué pensé? Primero en mi mente dije, sus posibilidades de vida son 28 días Rápido. a 5 meses. Es el rango que yo pensé. Wow. ¿Qué le dije a Dios? Ay, jole. Le pedí a Dios que nos sostuviera. Yo me acuerdo que esa noche, platicando con Gillo, mi otro dije, yo no logro ni siquiera pensar cómo una pareja de papás pueden recibir una noticia así sin tener a Jesús en sus vidas. Amén. Sin tener a Jesús en sus vidas, yo no sé cómo se pueda atravesar esto. Le pedí a Dios que nos sostuviera. Mucha gente nos preguntaba cómo podemos orar, cómo les podemos ayudar. Y yo hasta la fecha a algunos les digo, oren porque Él viva y que nosotros sobrevivamos. Amén. Yo sentí que Dios me habló, y eso cada quien puede juzgarlo, ¿no? Pero esa fue mi experiencia. Sentí que Dios me habló y que iba a ser algo como el maná del cielo, que iba a ser un día, el alimento para un día. Y que iba a ser como el versículo de Lamentaciones que dice que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Ya. Y tuvimos la convicción, y la tenemos hasta la fecha, de vivir esto un día a la vez. Y que así como el maná caía cada mañana, la misericordia de Dios cae cada mañana. Y la misericordia de Dios es tan grande que todas las mañanas hay una provisión nueva de misericordia. Claro. Y si aún yo me agotara mi provisión de misericordia para ese día, lo cual es imposible, pero si aún yo hiciera lo que hiciera y me acabo la misericordia que me toca para el día de hoy, mañana hay nueva. Y así creo que Dios nos guió en su misericordia, Dios nos guió a vivir dependiendo de su misericordia un día a la vez. Y Él hasta es la creyente fecha. también, ¿no? Él sí había tenido una experiencia personal con Cristo. Él, por sus propias creencias, se había en esos tiempos apartado un poco Ok. Entonces, de la fe. pregunto porque cómo era sobrellevarlo como familia con nuestra fe anclada en Cristo y él que lo estaba viviendo en carne propia, Ajá, él ¿cómo lo llevaban? nos expresó claramente que para él esto no era un asunto de fe. Ok. Entonces, a lo que nosotros, como quien dice, nosotros tuvimos que, o hemos tenido que, llevarlo en nuestra fe en Jesús, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy. Sí. Ah, wow. Sí, porque pues es diferente, ¿no? Que cuando... Claro. Y por ejemplo, yo agarrando ese ejemplo, te haría una pregunta que a mí de repente me vuela la cabeza es, ¿cómo con situaciones así tan crudas de la vida real, o sea, con una madre, con ustedes como familia, teniendo esa situación con su hijo, cómo explicamos la soberanía de Dios sin que suene cruel? O sea, de que es como es. Sí. O sea, yo creo que la soberanía de Dios y la gracia de Dios, yo creo que son cuestiones que no se pueden enseñar ni explicar. Yo creo que son por cuestión de revelación al corazón. Okay. Yo te puedo platicar lo que creo de la soberanía Sí. de Dios, pero la realidad, tú lo dijiste muy bien, Rodrigo, para mucha gente la soberanía de Dios equivale a crueldad. Ujú. Porque Él sí, porque Él no. Ujú. Por ejemplo, ¿no? Sí. Yo creo que Dios es tan misericordioso que en su soberanía, o más bien ante Dios, todos merecemos
no merecemos gracia, no merecemos misericordia, pero Dios es tan excesivamente bueno que a algunos decide mostrarle su gracia. Pero inmerecedores lo somos todos. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, yo no lo veo como una cuestión de crueldad. Repito, como tú dijiste, sé que mucha gente lo ve como crueldad. Yo lo veo como una cuestión de excesivo amor. Porque yo me merecía, para seguir usando esa palabra, me merecía un trato cruel. Sí. Pero Dios en su bondad decide darme un trato amoroso y lleno de gracia y misericordia. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo lo explicas? Híjole, lo explicas como puedas, viéndolo a través de la Escritura. Es claro en la Escritura. Para mí hoy es tan clara la Escritura de que Dios es soberano y Dios es bueno. Nunca deja de ser bueno Dios. Sí. Es una de las cosas que yo aprendí en ese tiempo, ¿no? Porque a veces, y hasta la fecha a veces lo hago, ¿no? Llegaban estudios, ¿no? Que esperábamos con mucho nervio Ya sé. y salían bien. Y yo decía, Dios es bueno. Y como que un día Dios me detuvo y me dijo, o sea, si los estudios hubieran salido mal, sigo siendo bueno. ¿Sí me explico cómo? O sea, no determina la bondad de Dios el que Dios, La circunstancia. la circunstancia o que me haga el favor que le estoy pidiendo. Amén. ¿Sí me explico Sí, cómo? totalmente. Dios no cambia su bondad nunca. Dios no cambia nunca su poder. Nunca deja de ser poderoso. Creo que hay ocasiones en que Dios decide limitar o retener su poder. Y por eso a veces no vemos las respuestas que quisiéramos. Por eso a veces gente no sana, etcétera, etcétera. No es porque Dios dejó de ser poderoso. Es porque Dios decidió no mostrar su poder de esa manera. Sin embargo, tiene otras maneras de mostrar su poder, su bondad, su gracia y su amor. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo lo explicas? Pues creo que por algo Dios dejó un libro tan complicado en la Biblia como el de Job, ¿no? Y Job es pues no sé cómo se diga, ¿no? El prototipo de alguien que reconoce la soberanía de Dios. Porque desde el principio hasta el final vemos a Job, a pesar que tiene ahí como un bache, vemos a Job desde el principio diciendo, o sea, ¿cómo vamos a recibir de Dios el bien y no vamos a recibir el mal? Dios es Dios. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Los cristianos estamos muy acostumbrados a que Dios dé. Sí. Pero lo que Job dice es que a veces Dios quita. Sí, o sea, cuando dice Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Y creo que uno de los problemas que enfrentamos los creyentes es que cuando Dios quita, Ya no nos gusta. ya no nos gusta, no lo esperábamos. ¿Sí me Ya no es explico? bueno. Sí, pero lo que al parecer la Escritura dice es que Dios quita. Y yo digo, si estás en una temporada en que Dios te está dando, disfrútalo. Si estás en una temporada en que Dios te está quitando, agradécele, porque eso le va a hacer bien a tu corazón. Sí. ¿Sí? Y de hecho creo que nuestra más pura o excelsa adoración sale más cuando Dios está quitando que cuando Dios está dando. Esa es mi convicción personal, ¿no? Porque cuando está dando, pues cualquiera va a estar feliz, ¿no? Cuando está quitando es donde el corazón tiene que decir, gracias Dios. Entonces, y vemos a Job al final, en el último capítulo, en el 42, diciendo, pues, ¿quién puede estorbar alguno de tus planes, Dios? O sea, nadie puede estorbar. Lo que Dios ya determinó, nadie lo puede estorbar. Entonces, pues creo que Dios es soberano. No sé si soy la mejor persona para explicarlo, pero es lo que hemos experimentado No, está en bien. nuestra familia, Está bien, nosotros, ¿no? súper bien. Y en nuestra vida, Vivi y yo. De hecho, digo, bueno, ahorita te pido que le digas eso a la gente, pero obviamente es incomparable con lo que pasan como familia. Lo siguiente que yo entiendo que pasa en tu historia, que es que la iglesia pasa por una crisis a consecuencia de tu crisis familiar, ¿no? Sí, a consecuencia o junto con, como quieras decirlo, ¿no? El primer año del tratamiento de Esteban fue aquí en Guadalajara. Y al año, por recomendación de los médicos, llegó el punto, exactamente al año, casi a la fecha, de que nos fuéramos a México para un trasplante de médula ósea. Otra cosa que yo no tenía idea de qué era eso, ¿no? Entonces, todo ese primer año, pues nosotros decidimos, y como que Dios nos puso en el corazón, ustedes no van a poder sanar a su hijo. No sabíamos que no éramos nosotros, pero tuvimos la convicción de que Dios ponía en nuestro corazón el hacer lo que fuera humanamente posible. Claro.
sino por salvarlo, por darle la mejor vida. Y hicimos o tratamos de hacer, seguramente imperfectamente, tratamos de hacer de la vida y la salud de Esteban nuestra prioridad. Claro, normal. Entonces, pues digo, hasta un poco de pena me da decirlo, pero la iglesia dejó de ser nuestra prioridad en ese sentido, ¿no? Ujú. Gracias a Dios y hasta la fecha estamos súper agradecidos porque, hablando de equipo, había ahí gente muy amorosa, muy comprometida, que amaban a la iglesia, que la iglesia los amaba a ellos y que hicieron un excelente trabajo, ¿no? En nuestra, voy a decir, distracción. Sin embargo, al año que nos tuvimos que ir a México, la idea era irnos por 3 a 4 meses, el trasplante, regresar a casa y él regresa a su universidad y la vida continúa, ¿no? Pero bueno, Dios en su soberanía tenía otros planes. Las cosas médica o clínicamente no resultaron como se esperaba. Hubo muchas complicaciones y nuestro tiempo en la Ciudad de México se alargó. Y después de eso vino la pandemia, estando nosotros allá. Entonces estábamos, voy a decirlo así, viviendo nuestra propia pandemia cuando llegó la pandemia, ¿no? Por ponerlo de esa manera. O sea, en lugar de 4 meses, ¿cuánto tiempo estuvieron? Casi 2 años y medio. No manches. Y ahí pues vimos mucha bondad de Dios y mucha provisión de Dios y muchos milagros de Dios, ¿no? Entonces, todos esos factores en la pandemia, en nuestra iglesia murieron personas. Siempre hago una pausa aquí porque quiero decir personas muy claves. Cada persona en una iglesia es clave. Cuando digo personas claves me refiero que eran, no sé, encargados de algún ministerio, ancianos, etcétera, ¿no? Sí, estructuralmente tenían un peso más. Exacto, esa es la mejor manera de ponerlo. Murieron varias personas, tuvimos varias muertes y fue muy doloroso porque eran personas muy queridas, muy amadas. No se me malinterprete al usar esta palabra, pero muy útiles. Y digo, no quiero decir como que los usábamos, no, quiero decir muy fructíferos. Sí. Eso es lo que quiero decir. Qué bueno que lo aclaras, porque luego la gente... Por eso no más los utilizan. No. Dios nos guarde de eso. Entonces, Normalmente no lo hace. entonces, pues tuvimos varias muertes. No solamente es la pérdida de personas muy queridas, sino híjole, fulanito tiene COVID, vamos a unirnos todos en la iglesia para que Dios salga. Y la iglesia está orando y la siguiente noticia se murió. Entonces, no solamente es la muerte y la pérdida, sino es los golpes que eso produce en la fe de algunos. Claro. Sí, porque luego a los 15 días viene otro y vamos a orar y vamos a clamar a Dios y también se murió. Y uno tras otro, ¿sí? ¿Me entiendes cómo? Entonces, todos esos factores golpearon a la iglesia, debilitaron a la iglesia. Aunque alguien, un hermano muy querido en la iglesia dice, yo creo que Fuente de Vida debe ser una iglesia muy fuerte porque todo lo que le pasó y aquí seguimos. Total, claro. Entonces, viéndolo del otro lado, ¿no? Y sí, fue un proceso en el que la iglesia se redujo considerablemente. Si recuerdo bien, perdimos al 75% de las personas. ¡Ay, la máquina! Entre las personas que fallecieron, otros que se fueron a otro lado, otros que a la hora de la pandemia, pues gente se movió a otros lugares, pues por las razones que tú quieras, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido, como iglesia y para nosotros como familia, ha sido un periodo de reconstrucción en todos los sentidos, ¿no? De reconstruir la vida, de reconstruir la iglesia, de volver a levantar muros. Estando en México, en ese mismo proceso de reveses, nuestra casa se empezó a hundir aquí en Guadalajara. Entonces, O sea, literalmente se estaba hundiendo. literalmente Ok. se estaba hundiendo nuestra casa por un problema ahí de los fundamentos de la casa, ¿no? Y pues estando en México tuvimos que dirigir la obra de reconstrucción de nuestra casa física aquí. Entonces Estaba pasando todo. No estaba manches. pasando todo. Si alguien dice que cuando hay pruebas con las que estás luchando,
no vienen así calladamente como un espía, Sí. calladitos, ¿no? Vienen como todo un ejército, ¿no? Una Entonces, tormenta. pues sí, cuando vienen las pruebas no vienen de a una, vienen de a montón. Tengo una pregunta. Creo que cuando alguien lidera bueno, es pastor, lidera una organización, pero no es cierto. Cualquier persona dice que el dolor y ese tipo de cosas son las que forman tu carácter y que te ayudan a conocer a Dios, etcétera. Entonces, como que de alguna forma son necesarias. Y yo, pues tú sabes, cerca de mí he experimentado un montón de dolor, no directo, sino veo a Pero has estado rodeado del dolor de buenas las cantidades de personas, dolor. ¿no? Y yo creo, siendo sinceramente, brutalmente sincero, creo que ahí está el mayor miedo de mi vida. Experimentar un dolor como el que han experimentado prácticamente todos mis pastores. Que forma carácter y te acerca a Dios. Yo es de, déjame sin carácter. Déjame inmaduro. ¿Sabes? Pero que, de verdad, o sea, que yo digo, o sea, yo pienso, Dios se puede sin ese dolor. Y yo estoy esperando, y lo he platicado con Mariana, embarazarme y que mi hijo nazca enfermo, o de ya tener el nuevo miedo de, ¿y si se me muere? No sé, o sea, yo ya estoy esperando experimentar eso, ¿sabes? Y te prometo que probablemente si ahorita hago memoria es el dolor más grande, El temor. el temor más grande que tengo. ¿Qué me dirías? Ay, sí. Bueno, Estás en el lugar equivocado, chavo. Es que, ¿qué a te ver, digo? O porque sea, sí digo que como pastor, ¿sabes? es que mira, pero para cualquier persona, ¿sabes? alguien dice esto. Tú estás diciendo lo que te voy a decir yo en otras palabras. Alguien dice, el dolor y el sufrimiento son el regalo que nadie quiere recibir. Sí. Amén. ¿Por qué? Porque indudablemente detrás del dolor y el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas hay muchísima riqueza, muchísima bendición. Yo creo honestamente que no sé, a mí no me gusta asustar a nadie, ¿no? Pero creo que cuando el apóstol Pablo dice que todos los que estamos llamados, todos los que vamos camino al cielo, dice, es necesario que experimenten tribulación. Yo casi, y yo sé que ningún maestro de seminario teológico lo interpretaría así, pero yo casi lo veo como si Pablo dijera, mira, estás aquí en la tierra, vas a llegar al cielo. En el proceso en medio vas a tener que experimentar tribulación. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, creo que ese es el día que Jesucristo era profeta, ¿no? Pero ese es un día muy claro que Jesús profetizó. Todos ustedes van a tener aflicción. Sí, Pero claro. confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué creo? Lo que veo más bien en la Escritura es que, a menos que alguien se me pase, pero la inmensa mayoría de hombres y mujeres de Dios experimentaron dolor y sufrimiento. Ujú. Y creo que, entre muchas otras razones, Dios permite nuestro dolor y sufrimiento porque claro que a Dios le interesa mi bienestar, pero mucho antes de mi bienestar, a Dios le interesa su gloria. Dios está fascinado con su propia gloria y lo que Él busca es su propia gloria. Y Dios va a hacer o permitir cualquier cosa con tal de Él recibir gloria. Yo sé que eso parece que estoy hablando de un Dios egoísta. No, estoy hablando de un Dios que es el único ser en el universo que tiene ese derecho de decir, voy a hacer esto porque esto me da gloria. ¿Sí? Creo que en los momentos de dolor y sufrimiento es cuando nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, que es probada, más preciada que el oro. O sea, es cuando Dios saca lo que más le glorifica. Alguien dice, porque dice, bueno, ¿cómo a Dios le va a gustar que mi hijo tenga leucemia y que él esté sufriendo? Olvídate yo, porque mucha gente muy amorosamente, ay, híjole, pobres de ustedes, Oscar y Vivi. O sea, yo digo, ¿realmente? Pobre de mí, no. O sea, yo no tengo leucemia. yo no he recibido ninguna quimioterapia.
Sí, Sí. ni ninguna radiación, ni he estado encerrado en una cámara de trasplante por más de 5 semanas sin ver a nadie ni nada, en 2 ocasiones. O sea, yo no he tenido que hacer eso. Entonces, ¿cómo? O sea, cuando dicen alguien, híjole, por ustedes, sí, pero yo a veces he dado este ejemplo. Nosotros hemos sido porristas nada más. Yo no me he subido al ring. El que subió al ring fue Esteban a recibir los trancazos. Sí, me lo doy a entender. Sí. Pero sí me ayuda a entender que no es una situación que a Dios diga, qué padre que está sucediendo esto. No creo. Y me ayuda a pensar así. Dios permite aquello que aborrece con el fin de obtener aquello que ama. Sí. Y Dios ama su gloria. Y si para que mi vida camine un paso más hacia ser una vida que glorifica en todas las cosas a Dios, tengo que atravesar por un proceso así, está bien, Señor. Y Dios es glorificado. Me pasó viviendo en México un día lavando trastes y que las cosas estaban muy mal. Dije, Dios, o sea, honestamente, ¿por qué no haces las cosas diferente? ¿Qué sacas tú de todo esto? ¿Qué obtienes? Y sentí que Dios me dijo, obtengo gloria. Dije, ok, Señor, Sí. porque toda la escritura y toda la historia de Dios se trata de que Él reciba gloria. Claro, Dios es tan bondadoso que al recibir gloria permite mi bienestar. Pero si ambas cosas, si algo tuviese que estar en juego, mi bienestar viene en segundo término y la gloria de Dios viene en primer término. Totalmente. Y hace rato que platicábamos. No sé si me explico, la verdad. No, La buenísimo. cátedra que nos acabas de dar. Es lindo escucharte porque hace rato hablando del ministerio, ¿no? ¿Y por qué no haces o por qué no abres, ¿no? Y uno de mis miedos era ese que decía, o sea, yo tengo 5 razones por las cuales tener miedo, bro. Claro. O sea, al final del día, yo últimamente, por ejemplo, lo platicaba con David en algunos episodios, me di cuenta que me convertí más miedoso en atracciones, ¿no? Hace poquito tuvimos la bendición de poder viajar con los niños Ajá, sí. y fuimos a Disney. Y en el Disney de París, el único que se siente feo es uno de una torre del terror que te suben como un elevador y subes y bajas. Y mis hijos no están acostumbrados a ese tipo de adrenalina, ¿no? Entonces yo veía la cara de mis hijos sufriendo, pero ellos se querían subir, ¿no? Y yo no me acordaba qué se sentía. Entonces me he dado cuenta, y volando aquí a Guadalajara, por ejemplo, me vuelvo más nervioso en los despegues, más nervioso en los aterrizajes. O sea, ¿por qué? Porque tengo esa de ya no los, o sea, el no verlos, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos hace rato del ministerio es cómo yo podría transmitirle mi fe a la gente, o sea, mi cimentación en Dios, cuando esas cosas todavía me atormentan. No estoy diciendo que estén mal, estoy diciendo que al final de cuentas me gustaría ejemplificar mucho más mi fe, el saber que eso no me va a mover. Y lo que tú decías ahorita con tus miedos, David, es yo en eso aprendí a pedirle a Dios que me acerque demasiado al hombre que Él quiere que sea cuando esté pasando por esas tribulaciones. O sea, es como decirle, Señor, hazme ese Rodrigo que tú esperabas que fuera mientras pasa ese proceso. No Y yo que no lo entiendo, pase. Te entiendo, Rodrigo, porque uno de mis mayores temores en todos estos años de prueba ha sido, híjole, Señor, que yo aprenda las lecciones que querías que aprendiera. Total. Porque sé que puedo pasar 1000 cosas y salir sin aprender la lección que Dios quería. Ah, wow. Sí. Entonces mi temor es ese. Y la verdad, volviendo a tu pregunta también, David, pues Philip Yancey decía, él tenía una ilustración que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, todos vamos a pasar por alguna situación y jamás, esto Dios lo sabe, jamás hemos creído que nosotros hemos sufrido más que otros, ni que hemos tenido el peor sufrimiento. Hay gente que sufre y ha sufrido mucho, muchísimo más que nosotros. Entonces no nos sentimos como que hay las peores víctimas o los mayores héroes de ninguna manera. Yeah. Philip Yancey decía, si hiciéramos una pila, un montón de todas nuestras pruebas, Rodrigo pone las tuyas, David pones tus pruebas, yo pongo las mías, todos ponemos así, hacemos un montón, y alguien nos dijera, ok, escoge las pruebas que prefieras tener. Philip Yancey decía, creo que todos agarraríamos las nuestras. No agarraría las tuyas, porque no quiero tus pruebas, ni quieres las mías. Todos volveríamos a agarrar a nuestras y decir, ok, Dios, esto me diste y con esto voy a vivir y tratar. Y creo que otra de las razones por lo que tú estás diciendo de ser el hombre que te lleve a ser el hombre, o sea, la realidad en la naturaleza es que
el agua se encuentra en los valles. Y los valles de la vida, o los valles a donde Dios nos permite descender en tiempos difíciles, es donde podemos tomar el agua de vida que Jesús nos ofrece. Si cuando estamos en la montaña es muy difícil buscar cercanía con Dios. Creo que Dios en cierta manera se esconde para que lo buscamos. Permite nuestra soledad para que busquemos su compañía. Permite nuestra debilidad para que busquemos su fortaleza. ¿Sí me explico? Entonces, los valles no nos gustan, ¿sí? No sé, claro que yo quisiera estar en una montaña y venir a platicarles una historia de éxito, porque es lo que pues, se siente más, no nada más se siente más chido, es lo que vende. Sí, pero No siempre, ¿eh? no siempre, pero la montaña, ¿no? Que es padre estar en la montaña y gracias a Dios, quien esté en una montaña, gloria a Dios. Bravo. ¿Sí? Es para ti. Pero cuando estás en el valle estás más cerca de beber el agua, las aguas de reposo que el buen pastor nos promete. Sí, suena más bonito ir a la iglesia, a la cima de la montaña, que al valle más feo profundo. A la montaña subiré, subiré más alto. Nadie dice, vamos Bajaré al valle. más- Sí, que está el valle, por favor, se lleva al valle. Bajaré. Al valle de la sombra de muerte. ¿Te podrías llevar, Dios, al valle de...? No, nadie. Nadie lo va a cantar. Imagínate una iglesia. Así le voy a poner en mi iglesia cuando la ponga. El valle de la sombra de muerte. El valle de los besos secos. El valle de los... ¿Sabes? Es que, o sea, yo pienso, lo que más he sufrido yo son agruras en la noche, bro. ¿Sabes? O sea, de que de verdad tengo una vida, tengo 2 cirugías del corazón que por la misericordia pues de Dios eso es bastante, oye. no las sufrí. Yo tengo 2 cicatrices, ¿sabes? Mis papás son los que las sufrieron, yo no me acuerdo, ¿no? Pero como que justo piensas eso, definitivamente yo quiero de esa agua. Pero A.W. Tozer, David, yo la no hay quiero que, con no hay que tu tenerle belleza. miedo, ¿no? A.W. Tozer, uno de mis autores favoritos, decía, ¿cómo decía? Decía, Dios no puede usar a un hombre grandemente hasta que no lo hiere profundamente. Entonces, Ándale, papito, y tú quejándote porque estaba perdiendo el Real Madrid. No, es ahí. Es una... Es que, ¿sabes? O sea, no, pues no queremos. Yo tampoco, yo hay días que digo, Dios, ya, o sea, no se te ocurra traernos otra prueba. De veras. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Y hoy en dónde estamos? hoy en Huesos Pues un día a la vez, Rodrigo, un día a la vez. Hoy Esteban, por la gracia, misericordia de Dios, está bien el día de hoy. Hoy se levantó y fue a trabajar, manejando en su carro. Y Dios ha hecho muchos milagros, que detallar milagros se requeriría otras horas que platicar, pero Dios hizo milagros muy grandes en Él y en nosotros, por lo cual vivimos muy agradecidos. Hoy estamos en la iglesia sirviendo en Fuente de Vida, felices con lo que Dios está haciendo ahí, reconstruyendo algunas cosas, muy agradecidos con la gente que Dios nos ha dado, con la gente que sirve o junto con quien servimos, muy agradecidos y dispuestos a lo que Dios tenga para nosotros, dispuestos para lo que Dios tenga. Estamos también, como dijo David al principio, participando un poco más con nuevamente, después de algunos años, con Palabra de Vida, y pues tratando de discipular a algunos creyentes que Dios nos ponga de cerca. Enfrente. Y Oye, queriendo ser bendición en la manera que Dios nos permita. Y yo que soy más ajeno a su relación, pero yo apenas hoy tuve como que más el gusto de platicar contigo. Gigi, ¿cómo está? O sea, porque hoy nos Vivi. centramos... Vivi, perdón. mi esposa, ¿cómo está? No, tu otro hijo. A mi otro hijo, Gillo. Gillo. Gillo, él está bien. Él fue el donador en los trasplantes de médula ósea, gracias a Dios. Okay. Veníamos al donador en casa, porque cuando hay un trasplante, uno de los principales retos es encontrar. quién va a donar, ¿verdad? Gracias a Dios, ellos fueron Compatible. increíblemente compatibles. Recuerdo cuando fueron a hacerse la prueba de compatibilidad, nos entregaron unas hojas llenas de letras y números y que yo no entendía. Ajá. Y lo vimos igual, se lo enseñamos a un amigo médico, dijeron, se equivocaron, te dieron una copia de la misma hoja. Y ya que lo checamos, dieron, no, sí, es el de uno y el de otro. Pero eran, gracias a Dios, completamente Compatible. compatibles. Él está bien, él
pues digo, fue el donador. Él, pues algunos de sus planes, la verdad es que él ha sido un gran apoyo para Vivi, para mí y para Esteban. En todo este proceso fue un súper apoyo. Frenó algunos de sus planes, todo en la misericordia y la sabiduría de Dios. Y hoy él está viviendo en Estados Unidos, haciendo su maestría y continuando con sus planes de vida, de carrera. Tiene un negocio aquí que lo sigue monitoreando y cuando puede viene. La escuela le requiere mucho, entonces, pero acaba de estar aquí un poco más de un mes, Navidad y todo eso. Entonces, pero está bien, está recién casado, con una chica muy linda, Denise, que la queremos mucho. Y así está. Y es que a veces creo que, no sé tú qué opinas, David, que al que le pasa a la situación, ¿no? En este caso, hablando de tu hijo, la atención se centra ahí, ¿no? Pero a veces también es bien lindo ver cómo nosotros como espectadores, como testigos del obrar de Dios, tal vez incluso no en la vida de su hermano, tal vez incluso el ver el obrar de Dios en la vida de sus papás, ¿no? Porque también es... Sí. Tú podrás hablar de una enfermedad o a veces en tu caso, si nos estás escuchando, podemos hablar de una situación que nos esté pasando fuerte o le está pasando a alguien en específico, pero a veces también Dios, o no también, más bien, Dios siempre está obrando, incluso y permea, como dices, su gloria y a veces no nos damos cuenta que nosotros como espectadores estamos siendo incluso más bendecidos que la gente que pueda estar pasando el problema, ¿no? Sí. Entonces es bien interesante e importante estar bien atento a... Sí. Hablando de nosotros como creyentes, ¿no? Estoy hablando de que estés atento a la voz de Dios, a ver qué está obrando. No, y justo lo que dices es bien importante porque pues Dios usa el testimonio de los santos, ¿no? Para que podamos ver a Jesús y creo que es parte de lo que hacemos en Huesos. Exponer a la gente. Sacar trapos ajenos. Para que puedan ver a Jesús, ¿sabes? O sea, de alguna forma, como dices, la gente que hemos estado alrededor, yo he aprendido mucho de ti, de tu familia, de Esteban, de Gillo, Gracias, de Vivi, y justo quieres eso para más gentes y que, Gracias. digo, ya vale la pena el dolor, pero no sé si se puede decir o esté mal dicho que valga todavía más la pena, ¿no? Estamos agradecidos con lo que Dios ha permitido en nuestras vidas y lo que Dios ha traído y lo que creemos que todavía puede traer. Y pues sí. Y en el caso de Gillo, la verdad, sí hubo el temor de decir, híjole, tienes 2 hijos, uno requiere toda la atención y el otro, la verdad, Gillo ha sido excelente en ese sentido. Nunca sentimos como que él tuvo quejas de, pues, pélenme casi, ¿no? Claro. Al contrario, ha sido súper generoso con nosotros, con su hermano, con su tiempo, con su corazón. Entonces, pues estamos agradecidos por todos lados, ¿no? Y como dije, él fue el donante. Hubo un momento en el trasplante cuando, pues no es padre cuando uno de tus hijos es el enfermo Sí. y el otro está pasando por el proceso complicado de ser el donante porque fue muy complicada la donación y Vivi y yo decíamos, ¿qué onda? O sea, tenemos... Doble riesgo, ¿no? Pues sí, tienes porque a 2 hijos. decíamos algo así, ¿no? Como que por componer a uno estamos descomponiendo al otro, ¿no? Pero Sí, tal todo en manos de Dios y Dios se encargó de que todo saliera muy, muy bien. Dios hizo milagros. Repito, aunque fue difícil todo el proceso del trasplante y del tratamiento, que digo, ese es tema para horas más, pero vimos muchos milagros y lo seguimos viendo, entonces seguimos confiados. ¿Cómo animarías a la gente que está pasando por, pienso en 2 personas, a la que está pasando por enfermedad o a la que tiene un familiar que está pasando por enfermedad? ¿Cómo los animarías o qué les dirías? Dependencia de Dios. O sea, dependencia de Dios, es decir, o sea, mi vida está en manos de un Dios bueno y el resultado que Dios determine va a ser el mejor resultado. Mi vida depende de la mano de Dios y no hay un mejor lugar donde mi vida pueda estar, o la vida de mi ser amado, como dices, ¿no? Los procesos a veces de Dios no son tan instantáneos como nos gusta y aprender a esperar en Dios. Y algo que para nosotros ha sido muy clave es vivir un día a la vez.
Jesucristo dijo, cada día trae su propio afán. En nuestro caso había días que el afán era conseguir un medicamento, otros días era que Esteban se recuperara, otros días era encontrar dónde vivir en la Ciudad de México, y en todo eso vimos milagros. Y decir, hay que ver el afán de hoy. Si me pongo a preocuparme por el afán de mañana y pasado, me vuelvo loco. Entonces, en esos momentos decir, hoy Dios, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué me estás enseñando hoy? ¿Qué me estás proveyendo hoy? Y por lo que me estás proveyendo, estoy agradecido. Y creo que la gratitud, que no nos es natural al corazón humano, creo que la gratitud es algo que trae una sanidad y un descanso al alma increíble. Te puedo decir, estoy agradecido, Dios. Hoy está pasando esto, pero estoy agradecido. Seguramente tú tienes un plan que yo no veo. Seguramente tú estás viendo algo que yo no me doy cuenta, pero seguramente estás haciendo algo bueno. Si Dios es bueno, esa es su naturaleza. Dios es amoroso, esa es su naturaleza. No puede dejar de serlo. Entonces, pase lo que pase de este lado de mi perspectiva, es algo que Dios está haciendo para mi bien. Está haciéndolo para su gloria y para mi bien. ¿Sí? Siempre Dios está obrando para su gloria y para mi bien. Y eso no quiere decir que siempre lo entiendo, eso no quiere decir que siempre me gusta, pero si mi corazón logra ajustarse a eso, creo que puedo dormir en paz. Puedo dormir en paz porque Dios nunca deja de obrar a nuestro favor. Por eso, como alguien dice, ¿no? El cristiano es alguien que se puede ir a dormir porque sabe que Dios está despierto. Entonces, si podemos vivir de esa manera, podemos descansar. Que también es importante entender, hablando un poco de la soberanía de Dios, que no somos la víctima del plan macabro de Dios, sino que al contrario, somos beneficiarios de su obrar en nuestras vidas, ¿no? A mí me encanta esta rola que está de moda de, aunque no puedas ver, estás obrando, aunque no puedas, porque es realidad, o sea, y a veces siento que cuando nos damos el papel de víctima, caes en dos situaciones, o en exigir justicia o buscar venganza. Porque soy la víctima, porque no merezco lo que estoy pasando. Cuando es Dios obrando en tu vida. Entonces, no te sientas la víctima de un plan macabro, porque no necesitas ni buscar venganza ni buscar justicia. Necesitas buscar misericordia y gracia y aferrarte al plan de Dios. Y listo, unirte a él. Y la verdad, también eso tiene que ver con conocer la soberanía de Dios, como estás diciendo. Porque si realmente tengo la osadía de pedirle a Dios justicia, no queremos lo que justamente merecemos. No lo quisiéramos. Si Dios, imagínate, si Dios te dijera, ok, lo que quieres es justicia, déjame darte lo que realmente te mereces. No, entonces fritos. Entonces a nosotros nos ha ido muy bien porque merecemos algo mucho peor. Y hemos recibido muchísima gracia y misericordia y mucha bondad. Pues muchas gracias, Oscar, de verdad. Gracias. No, gracias a ustedes. Por estar gracias aquí. por la oportunidad, de veras. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Eres muy gracias generoso por lo que hacen. con toda la gente que nos escucha y tu familia, y todos aprendemos de ustedes, los que los tenemos cerca, y qué bueno que pueda estar un poquito cerca de la gente que nos ve y nos escucha. Pues para mí es el privilegio y la bendición y se los agradezco. No, gracias yo creo que a Dios por tener este espacio abierto, porque para mí siempre ha sido una bendición y se lo he platicado mucho a David. El conocer personas, ¿no? Conocer historias, conocer testimonios. No sé por qué siento que Cancún es un pueblo arraigado ahí afuera y no conozco mucha gente y como testimonio ahí te cuento, no te voy a decir quién, pero y les digo a ustedes que yo no tenía mucho el gusto de conocerte, de sentarnos a platicar. Ya nos habíamos visto en algunas veces. Y a mí siempre me decía, no, es que él es la ejemplificación de servicio. O sea, si tú te vas a hacer algo con él y es un pastor en la extensión de la palabra. Eso es lo que yo he escuchado, ¿no? Y la verdad es que... No sé quién te lo dijo, pero gracias. Y dile que digo yo que gracias. No, pero es lindo porque al final de cuentas... ¿Qué se toma? Dile. Creo que es lo que todos buscamos, ¿no? O sea, y sobre todo cuando queremos o cuando tenemos un llamado al ministerio, pues creo que es lindo cuando la gente ve ese reflejo de lo que Dios está haciendo en tu vida. A mí me anima mucho este episodio porque si bien no estoy pasando en un momento de prueba, sé que van a venir y pues quisiera estar del lado correcto, ¿no? Vas a estar, Rodrigo, porque ¿sabes una cosa? Digo, yo sé que a lo mejor ya se nos fue el tiempo, pero más déjame decir esto. Que vas a estar porque dependes de la gracia de Dios. Sí. Mucha gente me ha dicho, es que si a mí me pasara eso, yo no podría. Decía, o sea,
estás equivocado, porque si dices eso es porque crees que es porque yo puedo. Tus fuerzas. Y yo no puedo Sí. tampoco. Yo soy igual que tú. He podido por la gracia de Dios. Amén. Y la misma gracia que tengo yo, tienes tú y tiene cada uno de sus hijos. Entonces, podemos decir, pues, pensaba que no iba a poder, Sí. pero por la gracia de Dios nada más. Lo arrebato, varón. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Déjame pedirte un favor. Probablemente nos estás viendo y no estás suscrito. Sí. Y te toma 30 segundos, es gratis y nos apoyas un montón y nos ayudas a seguir haciendo un buen de contenido como este, edificante. Sí. No siempre tanto. A veces es más cotorreo, pero ya nos Pero conoces y te gusta. suscríbete y volvemos a traer a Oscar. Es carísimo traer a Oscar. Es carísimo, mi oficina está aquí a 2 cuadras. No, y otro Los favor, viáticos. otro favor, ora por nosotros. En especial hoy te pedimos por la vida de Oscar, su familia, por lo que Dios ponga en tu corazón orar, pero por su familia y por las pruebas que vengan para Huesos, para David, para mí, para Estamos en Oscar, un tiempo de prueba. para ti, ¿no? Para ti, por esas pruebas, porque si algo sabemos, y como decía Oscar, la Biblia nos dice, Santiago nos habla de que cuando pases por aquellas pruebas, no te dice si pasares, si en algún momento te toca, si te salió bola negra en el... No, es cuando pases, que vas a pasar, estante en sumo gozo. Entonces, Ya. mi oración para ti hoy en día es que estés en sumo gozo, que este capítulo te traiga gozo, que sepas que en medio de la tribulación Él está obrando. Sí. Así que, ¿qué más podemos pedir, amigo? Que Dios te bendiga, Gracias. brothercito, que nos escuchas, sistercita. Sí. Huesitos, huesos, hueseros, los amamos. Gracias. Amenten. Bye. Dios los bendiga.